sea de donde sea, venga de donde venga, viniese de donde viniese, la violencia revolucionaria no es una opción para el creyente en Cristo. Defienda la palabra, viva la palabra, ame sin que eso signifique acepte. Trate al otro ser humano con toda la dignidad que el otro ser humano se merece, aun cuando no piense como usted. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Gerardo Alfaro. Y hoy día tenemos un tema que es retador, difícil, coyuntural, por los hechos del día de ayer, que por si no lo saben, el día de ayer Charlie Kirk, quien era un activista político cristiano, conservador, fue asesinado en un campus universitario en Utah. Esto fue en pleno evento abierto, multitudinario. Charlie Kirk tenía la costumbre de dialogar con posturas con las que él difería. Y como conservador político, esto, dentro del contexto de la crispación política en Estados Unidos, esto traía sin duda muchos enemigos. Pero el día de ayer, de forma pública, fue asesinado con una bala. El video se filtró por redes sociales, que ya ni siquiera vale la pena hablar de eso, pero en este podcast, que es un podcast de teología hoy y siempre, por lo tanto, buscamos tratar temas eternos, temas perennes para el ser humano, pero también temas coyunturales, como lo que sucedió el día de ayer, que considero nos confrontan a los cristianos, o que consideramos nos confrontan a los cristianos, a lidiar con la realidad frente a verdades bíblicas que de repente no siempre nos gustan, pero que reconocemos son la palabra de Dios. Y vamos a intentar tratar este tema con todo el reto que esto supone, y a la luz del texto bíblico, como siempre. Sí, no sé si tú quieras complementar algo más sobre lo que pasó ayer. Siempre este tipo de videos que hacemos es un video más bien introductorio a la problemática. No pretendemos en ningún momento agotar todo lo que implica, en este caso, muchas cosas, ¿no? Fe, política, violencia, amor al prójimo, ese tipo de cosas que son espinosas, de verdad, y no es fácil tener una respuesta definitiva, última. Siempre debemos estar dispuestos a refinar nuestras posturas, a ceder ante la evidencia bíblica y cómo la interpretamos. Sí, sí, sin duda. Y siempre suelo decir, cuando el texto bíblico o el cristianismo se cruza con cualquier arista social, política, humana, siempre va a haber discrepancia de opiniones, ¿no? Y debemos estar, como tú bien dices, creo, dispuestos a revisar nuestra opinión a la luz del texto bíblico. Y en ese sentido, pero ya se ha dicho mucho de esto, ya todos los resúmenes eh, noticiosos se han hecho, pero algo que creo que es uno de los primeros puntos a revisar y a analizar sobre esto es cómo debe ser la respuesta de un cristiano a la luz del texto bíblico, ¿no? Porque por un lado tenemos obviamente una evidente injusticia, sea cual sea la opinión que nos merezca Charlie Kirk, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas posturas políticas que él tenía. Yo siempre suelo decir, difícilmente uno esté 100% de acuerdo con una persona, pero más allá de eso, hay una injusticia porque nadie debería morir por expresar su opinión, simplemente, ¿no? Esto es algo que el cristianismo conoce muy bien a lo largo de la historia. Ha habido persecuciones locales, nacionales, y esto es obviamente una injusticia. Era una persona inocente que fue asesinada de forma injusta, ¿no? Esto es un asesinato. ¿Cómo entender eso a la luz de el amor al prójimo, por ejemplo? ¿Cómo entender esto, sobre todo, a la luz de el amor al enemigo, ¿no? Y yo estaba leyendo y meditando
un poco en el pasaje del Sermón del Monte, a propósito de esto, no era Ujú, coincidencia, y solo para ujú, refrescarnos las mentes. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace ujú, salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed ujú, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y ujú. no, este es un pasaje para mí retador porque la reacción humana natural, y nosotros hemos hablado de esto varias veces, ¿no? Yo no soy la Ujú, persona más paciente y cuando alguien me dice algo que me fastidia, mi primera reacción es, deja de decir tonterías, ¿no? Pero este pasaje nos confronta, ¿no? Y con cosas como esta claro, es claro, incluso más aún porque nuestra reacción humana es esa, es, oye, sí, al que me cae bien, de 1000 puntos, pero que tiene una opinión tonta, por decirlo de la forma más educada posible, no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Y si queremos tener una respuesta cristiana, decimos, Señor, llévatelo de una vez para que deje de fastidiar. Eh, pero ese pasaje nos dice, claro, ama, ora por esta persona. eh, es difícil, ¿no? Es sí, difícil. es difícil porque, como vos decís, no terminaste ese dicho, ese último dicho que dice, llévatelo, y lo decimos en broma, ¿no? O te lo mando. Entonces, que ahí va el asunto, ¿no? Y lo decimos a forma de broma casi siempre, pero en realidad refleja la violencia que está en el corazón del ser humano, esa batalla entre Caín y Abel, en la que no nos detenemos inclusive para matar a un congénere, a un hombre, a una mujer, de manera injustificada. Y aquí, obviamente, hay un montón de cosas, como digo, tela que cortar, pero quizás una de las cosas por las que debemos empezar ante pasajes como el que acabas de leer, Bruno, es que el Sermón del Monte, como las exhortaciones del Nuevo Testamento, son colocadas ahí principalmente para los discípulos del Señor Jesús, Mm, aquellos que quieren seguir al Señor Jesús y que abren sus brazos a Él y aceptan su persona y su mensaje. Esto lo decimos porque frecuentemente se ocupan estos pasajes como afirmaciones sabias, que son para todo el mundo, y en realidad todo el mundo no las recibe, es decir, mm, no las acepta. Esto de amar al prójimo, tú recuerdas, y creo que mencioné en algunas de mis clases, el hecho de que para muchos, inclusive informados, filósofos, lo han llamado una locura, un desatino, esto de que se mm, nos mande amar a nuestro enemigo, por ejemplo. mm, Va más allá de simplemente amar al prójimo, amar al desconocido, amar a aquellos que no nos han hecho nada, aunque no los conocemos. El Señor Jesús va un paso más allá y un paso gigantesco, ¿no? Ama a tu enemigo. Obviamente ese amor, como también anticipaba vos, no significa aceptación de todo lo que hace, condonación de todo lo que hace, pero si quisiéramos reducirlo al mínimo, este amor significa no hacerle violencia, no maltratarlo como él maltrata, inclusive, ¿no? En algunos contextos. Por eso el Señor Jesús incluye esa frasecita y bendice a los que te persiguen. mm, En el contexto de Mateo, más o menos las primeras décadas de la segunda parte del primer siglo, la iglesia está siendo perseguida, están siendo matados por Roma y por algunos judíos también, peleando contra ellos, y el Señor Jesús les indica a sus discípulos que su tarea no es matar a los otros como los están matando a ellos, perseguir a los otros como los están persiguiendo a ellos. mm, Eso, honestamente, afuera del mundo cristiano y del mundo cristiano genuino, real, fiel al texto bíblico, es una locura.
a nivel individual, a nivel social y quizás a nivel internacional también, ¿no? Claro, porque la reacción cristiana es, si no, o sea, cristiana, no genuinamente es hacer de esto una cruzada, ¿no? O sea, Ujú, volvemos a la época de las cruzadas donde, bueno, exactamente, tú me quieres eliminar, yo te voy a eliminar de vuelta, ¿no? Y a ver quién gana y yo tengo a Dios de mi lado, entonces yo te voy a eliminar primero, ¿no? Eh, exactamente. Esa es la historia, inclusive historia del mismo cristianismo, ¿no? Con eh, varios de sus pasajes tristísimos, ¿no? Como las cruzadas que acabas de mencionar, como la persecución de los judíos en general, ¿no? Por parte de cristianos, que se ha dado por siglos, inclusive. Entonces, como si esas palabras del Señor cayeron en saco roto, ¿no? No, mm, no hay manera de que el hombre sin Dios entienda esta lógica del Señor Jesús. A ellos no les hace lógico, no es lógico que mm, se nos pida que amemos a nuestros enemigos y que no persigamos a aquellos que nos persiguen, que no matemos a aquellos que nos matan. Eso debemos insistir, Bruno, no es condonar lo que la escritura condena, con lo que la escritura señala como pecaminoso, ¿no? De ahí la diferencia entre lo que hablamos, cómo lo decimos y otras acciones, ¿no? Yo creo que en mm. el caso de este muchacho que murió ayer o que lo mataron ayer, creo que era más o menos de tu edad. Sí, Al- 31. Yo pensé que Sí, tenía más, pero no, tenía 31. O sea, que ya sí, tenía familia, hijos, creo que tenía dos hijos. Creo que una hija suya acababa de nacer hace 2 semanas. Nada, imagínate. sí, sí. Qué tristeza, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que hoy en día uno también debe cuidarse de no. Yo creo que haya sido quien haya sido este individuo, sé que por algunas cosas que he visto sobre él, era un cristiano, era alguien que defendía valores conservadores, muchas veces conectados directamente con la interpretación de la escritura. Estaba casado con una señora o señora mayor, ¿verdad? Eh, que era católica. Mm, Entonces, el problema mayor conmigo no es si fue creyente o no fue creyente, el problema mayor es con cuánta eh, virulencia podemos odiar, que ya no nos basta el discutir eh, acaloradamente, si querés, ¿no? claro, Acaloradamente con alguien, sino que tenés que llegar a quitarle la vida porque o simplemente lo encontrás demoledor en sus argumentos, simplemente te aplastó con algún argumento lógico, filosófico o bíblico y no te puedes defender de otra forma que no sea con la violencia. claro. Y no, eso es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido que es lamentable, pero que es parte a veces de la crispación política social que hay hoy en día, ¿no? Esta, este tire hacia los opuestos que hay, ¿no? Donde desafortunadamente el otro es necesariamente un enemigo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, volviendo o sin dejar el tema de la justicia y la violencia, eh, ¿cómo? A mí me queda la duda si alguien me pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque tampoco creo que sea viable una pasividad en el sentido de que, mira, bueno, nos disparan, entonces nos quedamos encerrados y ya no decimos nada, ¿no? Y diría Sí, que el texto bíblico tampoco avala eso y históricamente, lo que es un argumento más débil, porque históricamente se han hecho muchas cosas mal, ujú, históricamente, por lo menos en los primeros siglos, ¿no? En la época de los mártires, eran ujú. personas que hablaban a pesar de que su vida corría riesgo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ayer escuchaba que en uno de estos canales de YouTube, Ujú, donde él, no sé si tenía un programa o no, ¿no? Pero ellos decían, esto probablemente marque el fin de los diálogos abiertos, de los mm, diálogos al aire mm, libre. ¿Por qué?
porque él, una de sus características que, ojo, yo no era muy fan de él, pero por lo menos respetaba, es que tiene una paciencia que yo no tengo de poder dialogar con una persona a pesar de sus argumentos paupérrimos. Entonces, y Ujú. tenía esa facultad, ¿no? Sí. Y pasa eso, ¿no? Y lo que pasó hace unos meses con Trump también, que en un foro abierto, ¿no? Ujú. También atentaron contra su vida, ¿no? No pasó a mayores, pero igual es un atento, ¿no? Es un atentado. Y lo que ha habido hace poco también que esto no tenía con discurso, no tenía que ver Ujú. con, con un meeting, ¿no? Pero lo que pasó en el transporte público y lo que también en una iglesia católica que Sí, también... sí, los niños de la Iglesia Católica esta que murieron, Exacto. y esta otra muchacha que fue pues apuñalada, ¿no? De Ujú. manera increíble. Por lo menos en el video que pasan, no parece haber trasfondo, no parece haber No, sí, pero claro. ninguna razón, y simplemente estar sentada adelante de un fulano que está trastornado Sí. y que la vida de otro ser humano no le importa ni siquiera un pepino, ¿verdad? Porque un pepino está bien caro, como casi siempre lo digo, y la vida, pues obviamente vale muchísimo más. Esto es lo que también el Sermón del Monte, el Señor Jesús lo repite, ¿no? No Mm, valéis más, no valen ustedes más que la creación, los claro. pájaros, no Mm, valen ustedes más que las flores, la belleza del campo, que la ecología, diría alguien hoy en día. La vida del ser humano es preciosa a la vista del Señor y deberíamos levantar también nuestra voz, deberíamos hacernos oír. Hacernos oír es una frase también complicada, Bruno, porque a veces implica violencia, ¿no? claro. Hacernos oír, como queriendo decir, yo a la fuerza me le voy a imponer para que me escuche. Mm, Y no, desde nuestra perspectiva es simplemente decir que hablar sobre la violencia en general es algo que la iglesia debe hacerlo y debe vivir. En cuanto a pronunciarse, y más que pronunciarse, ser un vivo ejemplo de lo que significa estar en contra de la violencia contra el ser humano en primer lugar y contra, obviamente, otras criaturas, animales y también contra la tierra al fin de cuentas. Pero el asunto aquí es que deberíamos manifestarnos, hablar, decir, enseñar, predicar sobre las cosas que la escritura dice y que son pecaminosas, ¿no? Esto es, mm, creo que es algo que el evento de ayer no debe en realidad opacarnos. Debemos estar mm, seguros que Dios apoya a aquellos que no solo denuncian la injusticia, de la violencia, de cualquier otro pecado que destruye la creación del Señor, la humanidad, los animales y la creación, pero debemos hacerlo por los medios que el Señor Dios nos ha provisto también, ¿no? El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas que nosotros derribamos todo tipo de pared, de muro que se levanta contra el mensaje del Evangelio, pero que luchamos no con las armas que son carnales, ¿verdad? Sino precisamente con la palabra del Señor. mm, Eh, las armas carnales, obviamente, en el contexto del apóstol Pablo, no podrían excluir la espada, la bota, ¿verdad? Aplastante del Imperio Romano, por ejemplo. Nosotros no somos llamados a eso. Y siendo sinceros, la iglesia cristiana ha olvidado esto. Ha olvidado por muchos siglos, el hecho de que pronunciar la verdad de Dios, hablar del Evangelio, de la justicia, del amor de Dios, no, eh, eh, no implica imponerla sobre los mm, demás a la fuerza por la violencia. Así como el asesinato de ayer debe denunciarse, también debe denunciarse
el montón, cientos, miles de niños que están sufriendo y muriendo en Palestina, por ejemplo, por este tipo de guerra injusta que aun cuando tiene inicios creíbles, justos, si quiere llamarlo, por la acción terrorista de Hamas y de sus múltiples ataques al Estado de Israel, eso no condona que Israel también cometa todo tipo de abusos en contra de la humanidad de mujeres, ancianos, hombres, niños. Y la iglesia debe decirlo, pero debe separarse, creo yo, Bruno, específicamente de todo movimiento que con violencia quiere hacerse oír. Claro, sí, sí. Y para mí, que alguien me escribió, alguien me escribió algo y yo estaba en desacuerdo, ¿ya? Y fue por Instagram, o sea, Ujú, no fue un conocido mío. ujú, Porque te acuerdas que estábamos conversando, oye, ¿de qué hablamos hoy día? ¿No? ¿Tocamos este tema ujú, coyuntural o no? Y dije, hice la encuesta y alguien contestó, ¿por qué no hablas también de las muertes de los niños que hay en tu país o el esto, el otro? Lo que es ujú, un comentario absurdo, ujú, porque, a ver, hay tragedias todos los días, número uno, y número dos, una cosa no quita la otra, ¿no? ujú, Pero más allá de eso, para mí lo que amerita, y de repente es un poco duro decirlo, pero lo que amerita sobre todo esta conversación es porque no es, lo que pasó ayer no es un atentado más a una persona que estaba yendo por su día haciendo nada o haciendo su rutina diaria. Y no lo digo en el sentido de que era una persona pública, sino que eh, es claramente quien perpetra este atentado, quien hace esto, está en contra de las ideas, está en contra de las ideas de Charlie Kirk. Y ujú, que se responda con violencia simplemente por la discrepancia de ideas es el ujú. degenere de la sociedad, ¿no? Y es Claro. contra lo que los cristianos debemos hablar, ¿no? Porque, por un lado, no me sorprende, porque con Jesús sucede lo mismo, y con muchos Ujú, hombres de Dios, los profetas, ¿no? Cada vez que iban también, ya viene ujú, este, y los profetas de Dios muchas veces también eran asesinados, pero ujú, para mí ahí está la gravedad del asunto, en el que se responde con violencia a una discrepancia de ideas. Nuevamente, yo no necesariamente estaba de acuerdo con todo lo que él decía, pero eh, este punto de ir a violentar a una persona por decir cosas, sí. ahí es donde yo, esto es insostenible, ¿no? Claro, y aquí es donde también nosotros debemos recordar, mira, yo, si me preguntas a mí sobre mis simpatías con Kirk, Ujú. también tenía mis diferencias, ¿verdad? Porque yo siempre he creído que al no creyente, cuando se le expone de esta manera, como él lo hacía, con lógica, con ciencia, con todo tipo de argumentos, ¿verdad? Filosóficos, si quieres, de la manera a veces directa, Confrontacional. confrontacional, exacto, lo que frecuentemente logras no es el reconocimiento del pecado, no es Mm. la perturbación del ser humano al darse cuenta de que sí está pecando, de que debe arrepentirse, de que esto no va a la vez, a la par de la palabra del Señor, sino lo que tienes es precisamente otro que grita más que tú. Claro, sí. Y entonces una de las razones, y esto creo que ya lo hemos conversado personalmente, una de las razones por las que a mí no me gusta la manera en que el debate se ha Mm. hecho un instrumento de entretenimiento, tanto en YouTube como en muchas otras plataformas, es precisamente eso. El hecho de que frecuentemente no es una estrategia para aprender más, para reconocer mis defectos ante una lógica, ante la verdad que pues es superior a la que yo conozco, sino que casi siempre es más un instrumento levanta pasiones, ¿no? Levanta Mm. pasiones
que se descontrolan y empieza todo tipo de ofensa ya sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y eso sucede a nivel de youtubers y a nivel de cualquier tema teológico. Tú pones en donde estás en diferencia, entras en un debate con otro que quiere o que difiere de ti, a veces la verdad ya no es la meta. Más Sí. bien parece que la meta es el entretener a aquellos, saber cómo grita este, cómo se defiende este, cómo insulta este, cómo hace que el otro sea minimizado, ¿verdad? Claro, es ganarle, ¿no? Ese es el objetivo. Y sí, a mí también a Sí, veces me preguntan, pero dale. no, no, yo iba a decir, iba a concluir esto, a decirte que una de las cosas que aquí en los Estados Unidos precisamente no me gusta, y creo que esto se repite en toda Latinoamérica también, es cuando elegís presidente, es que se da mucho énfasis a los famosos debates presidenciales, en donde algunas veces lo que gana es la retórica, en donde muchas veces el que maneja mejor el lenguaje y sabe articular mejor a la carrera, sabe de alguna manera aquí sacar ideas en el momentito es el que gana y muchas veces lo central, lo esencial, lo sólido, ni nos importa, porque lo que importa es que este hable bonito, hable coherente, hable apasionadamente y a ese a veces resulta que se le termina dando el voto. Claro, claro. Eso no es correcto, ¿no? Esa cultura del debate ofensivo, de la Mm, retórica, en muchos casos hemos regresado al antiguo mundo en donde la retórica en el tiempo de Platón, Aristóteles y Sócrates era muy bien vista porque en realidad esa carrera de ser el retórico, ¿no? El mm, que sabe expresarse, y por saber no quiero decir aquí ocupar palabras bonitas, sino palabras fuertes, hirientes, destructoras del otro, ¿no? mm. Entonces, en ese sentido, creo que yo he evidenciado a través de mi carrera como docente, el hecho de que apologética de ese tipo no nos hace bien porque terminamos levantando pasiones, odios, resentimientos que no deberían darse. Eso no significa en ningún momento que estamos dejando de predicar y de insistir en la verdad del Señor. Sí, no, sí, de hecho, es algo que sí, sucede en el ámbito político en Latinoamérica. Famosamente, quien ya falleció, Alan García Pérez, fue 2 veces presidente de Perú, ¿no? Y su segundo mandato fue bueno, pero el primero fue desastroso, o sea, desastroso. Debe ser uno de los peores mandatos presidenciales de toda la historia. Y él Ujú, tenía 35 años, pero hablaba muy ujú, bien, era alto, era atractivo, entonces era convincente, ¿no? ujú, Pero bueno, a veces en cierta medida entiendo porque un político es eso, es un político, es una figura política. No es un profesor, no es, es en cierta medida un administrador, pero es una figura política. Pero sí, a veces se queda en eso, ¿no? Y yo también, varias veces me preguntan, oye, hago un video sobre un tema, ¿no? Ya te quisiera ver en un debate con este, ¿no? O ¿por qué no debates con tal? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer yo en un debate? Conversar con quien quiera, pero debatir, sentarme a rebatir tus argumentos para que tú rebatas los míos, lo he hecho como ejercicio académico, digamos, antes, y no necesariamente lo hacía mal, pero como ejercicio académico, no, o sea, yo no conozco una persona que perdiendo un debate diga, ¿sabes qué? Me convenciste, ahora voy a hacerme cristiano, ¿no? Eso ujú. no sucede, ¿no? Y nos quedamos nuevamente en el propósito del debate, es ganar el debate, ese es el propósito. Y eso a Sí, veces claramente el no se asunto es que muestra. en muchos de nuestros contextos, Bruno, mira, el debate como herramienta retórica y filosófica tiene centurias de existir, ¿no? De hecho, Ujú, en el, en el tiempo de la Reforma, ah, había mucho esto y todos mm, aquellos que hemos leído un poquito de historia de la iglesia, recordamos los debates de Lutero contra varios de sus eh,
Contra Erasmo. enemigo lógico, ¿no? Contra Erasmo, contra Eck, ¿verdad? El famoso teólogo católico. Había reglas, sin embargo, aunque se hacían en contextos diferentes, o los debates que todavía persisten en algunas universidades hoy en día, en donde hay reglas bien establecidas, tiempo, eh, tipos de lenguaje que se pueden ocupar, te dan tiempo suficiente, y muchas veces simplemente la temática nunca termina, ¿verdad? Mm, Pero eso no es el caso con la mayoría de los debates que hoy se dan políticos y también ideológicos en nuestras redes. Y en el caso de maneras de presentar el evangelio como las que tenía este hermano, ¿verdad? Kirk. mm, Él tenía su manera de ser, Dios le había dado esa capacidad para hablar, para pensar, para articular argumentos y afianzarse a la verdad, pero eso otra vez genera muchas veces un odio más allá de lo que pudieras esperar cuando alguien de manera personal eh, expresa sus convicciones. mm, No que eso necesariamente, como hemos dicho, eh, cambiaría la perspectiva del no creyente, ¿no? Es decir, el no creyente puede escuchar los mejores argumentos y puede escuchar la mejor de las defensas de la fe y de las razones por las que ciertas decisiones éticas deben tomarse y aún así seguir con sus convicciones desaforadas. mm. Sí, sí. O sea, creo que, eh, a ver, él era un político cristiano, ¿no? Más que un pastor, más que un profesor. En ese sentido, yo prefiero tener un político a un político cristiano que a un político no cristiano, ¿no? Con todas las discrepancias o cosas que pueda haber, ¿no? Eh, y estaba leyendo aquí algunas citas aquí de Lutero a Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que son graciosísimas para mí. Que Sí. dice, uno dice, cuanto menos talento tienen, más orgullo, vanidad y arrogancia tienen. Todos Ujú. estos tontos, sin embargo, encuentran otros tontos que los aplaudan. Muy, muy gracioso. Pero, Mira, fíjate dale, que dale. yo cuando yo he dado clases bueno, de teología por largo rato y durante estos 20 años ya, más de 20 años aquí en los Estados Unidos, acostumbraba en las clases presenciales, tú sabes que esto en línea es un poco más difícil, Mm, pero en las clases presenciales acostumbraba a poner ciertos ejercicios y uno de ellos en especial como tarea, ¿no? En ujú, especial era un ejercicio de discusión, de disputa, en ese sentido, de debate, ¿no? mm, Disputatio, y eso viene de, de Martín Lutero, en donde él mismo ocupa esta terminología, algo que ya estaba inmerso en la vida teológica de la iglesia, inclusive medieval, en donde un, un exponente de su concepto teológico venía y lo exponía y luego tenía otro enfrente que exponía sus diferencias, ¿no? Esta ujú, disputatio era, y a mí me parecía durante estos más de 20 años aquí en los seminarios de los Estados Unidos que era valioso. Trataba de incluir a algunos, dividía los grupos, por ejemplo, una clase grande, por decirte, de casi 100 estudiantes, dividirla en 10 grupos y darles un tema así caliente a cada uno de ellos para que mm, uno de los grupos tomara una posición, vaya, otra vez el homosexualismo, el aborto, la pobreza, todo este tipo de cosas, eh, y darles tiempo medido, tiempo con reglas específicas, ¿no? El grupo tal va a presentar, tenemos más o menos para la presentación, para el debate, tenemos media hora. El mm, primer grupo va a presentar su tema como quiera hacerlo. Ustedes son, por ejemplo, ustedes son 5 integrantes, ustedes divídanse el tiempo como quieran. Tienen 15 minutos para hacerlo y luego vendrá el otro
no importa el orden, que pone una opinión, que pone una opinión diferente, opuesta a la de ustedes. Mm. Después de presentar su propuesta, viene un tiempo más o menos de 15 minutos también en la que habrá preguntas de cada grupo al otro grupo, un representante del grupo X al grupo Y. Y luego hay un tiempo específico para la contrarrespuesta, ¿no? Una vez que vos respondés, el otro eh, te responde, te re-responde, ¿verdad? Entonces, y al final de la clase, aquí viene lo interesante que iba a Mm. decirlo, porque creo que esta es una de las cosas que como ejercicio todos nosotros deberíamos hacer también. Lo interesante de todo es que casi siempre el que ganaba, bueno, yo hacía que la clase, los 100 integrantes de la clase, al fin del debate y las preguntas, y el debate propiamente de los grupos, yo hacía que la clase entera votara sobre qué grupo ganó el Ujú. debate. Entonces, si ganó el debate, yo le doy A, si perdió el debate, yo le doy B, y el que decide son los 100 estudiantes que están ahí. Ya los pluses en minuses, los más y los menos, era cuestión mía, el profesor. Pero lo que llama la atención para mí, a través de yo lo hice muchísimos años, es que casi siempre ganaba el debate la posición de aquel que tenía una posición diferente a la posición conservadora, ¿no? Ok. Me explico. Por ejemplo, Sí, sí, si sí, sí, yo sí. vamos a debatir sobre el aborto, por ejemplo, vamos a Ujú. debatir sobre el aborto. Los del grupo se preparaban tanto, aquellos que pensaban que iban a defender que sí es posible que haya abortos y aceptar los abortos entre los creyentes, se preparaban tan bien Mm. que sus argumentos y su manera de decirlo, por lo menos al grupo de la clase, estos 100 estudiantes, Ujú. no es que los convencía teóricamente, pero sí les permitía entender mejor el asunto, ¿no? Ujú. Entender la situación. Y mientras que los otros, como se daban por hecho de que estaban en el lado que tiene razón, Claro, ya te dices, no, pues, pero es obvio, ¿no? sí, entonces no hacían mucho. Yo creo que eso es algo que todos nosotros nos debemos como seres humanos, más que Mm. cristianos. Deberíamos hacer el esfuerzo por entender desde la otra perspectiva a nuestro contrincante teológico, ideológico, filosófico, político, y nos evitaríamos muchas veces, creo yo, estas cuestiones extremas que se dan. Claro. Y no necesariamente porque cambiemos de convicción, sino porque entendemos mejor cierto tipo de razonamiento, que de dónde viene, cómo es que surge, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí, porque ahí, por ejemplo, te iba a preguntar, mira, ayer con todo lo que pasó y ayer hay un chat aquí compartido con los que estamos aquí en DTS de oraciones y es como prayers y algo más. Y ujú, alguien comentó, por favor oren por mí, porque parte de mi familia está celebrando la muerte de Charlie Kirk. Y el argumento es, que es un argumento estupidísimo, pero el argumento es que como él es conservador, entonces si tú eres liberal, celebras la muerte y como que él lo era pro-gun, ¿no? Era a favor de las armas. ujú, sí, Entonces, si tú eres anti, entonces, qué bueno, ¿no? Y esta persona que de DTS decía, oren por mí porque no sé cómo conversar con esto, ¿no? O sea, porque, ujú, o sea, ni siquiera es tu amigo, ¿no? Que a tu amigo por último decir, ¿sabes qué? Ya, chao, ¿no? Pero es tu familia, ¿no? Y parece que era ujú, familia cercana. Y sí, honestamente yo no sé y no sabría cómo, cómo dialogar con una persona así, ¿no? Porque no le encuentro la razón. O sea, incluso si creías pues que era de lo peor, que estaba completamente equivocado, sigue siendo la muerte de un inocente, ¿no? O sea, él no hizo nada para merecer esto. Entonces, ¿cómo es posible que sea un motivo de celebración, ¿no? Y no sé, claro. no sé cómo aconsejar, o sea, cómo la iglesia, en el sentido del conjunto de creyentes, puede aproximarse
a posturas tan diametralmente opuestas a lo que, Mm, incluso ujú, fuera de ser creyentes, como tú has dicho, ¿no? Es ujú. simplemente razonamiento humano, ¿no? Es un inocente que por más que creas que esté equivocado, no hizo nada para merecer eso, ¿no? No sé. Sí, el asunto es que para muchos, mira, la polarización que se ha dado y que tenemos, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todos nuestros países. Tú puedes incluir ahí Guatemala, El Salvador, por Mm, ejemplo, mi país de origen, y seguramente Argentina, por ejemplo, Colombia hoy en día, esta polarización en la que deseamos que el otro muera, mi enemigo mm, muera, y no importa cómo, ¿no? Todos en cierta forma somos participantes de que si nuestro enemigo muere de esta forma y lo celebramos de alguna manera, estamos también pasando por alto la eh, acusación que el Señor Jesucristo nos hace en el Sermón del Monte, ¿no? No somos culpables de haber jalado el gatillo del rifle que mató a Kirk, mm, pero sí somos culpables de haber odiado hasta el punto de desear que se muriera. mm, Y lo mismo puede decirse de otros, ¿no? De aquellos que celebran lo que acababa de decir yo, aquellos que celebran que niños palestinos estén muriendo mm, como están muriendo, por ejemplo. No, esa no es la posición cristiana. Y con cuánta facilidad nos polarizamos, nos radicalizamos al punto de darle tan poco valor a la mm, vida humana, algo que me toca profundamente, porque el Señor Jesús, volviendo al Sermón del Monte, insiste que el valor del ser humano es sobre cualquier otra cosa de la creación. Hablando con algunos compatriotas, hermanos de El Salvador, hermanos en Cristo, compatriotas, eh, yo no sé cuán informado estás tú de lo que sucede en El Salvador, Bruno, o de lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos sí, años. Es interesante que mira, el presidente que está Bukele. ahora es un presidente que hay muchos que les fascina el hombre y que prácticamente no encuentran defecto en él, en las cosas que está haciendo. Casi el Mira, Mesías. sí, y mientras que hay otros que lo odian, no lo odian y no existe nada que puede hacer el fulano que tampoco esté bien. Claro. Entonces, una de las cosas que hace poquito se celebró fueron los supuestos mil días en los que no hubo asesinatos de maras, ¿verdad? Que no hubo asesinatos de maras matando a salvadoreños. Mm, Él mismo había dicho que los índices y los conteos que se hacían decían que estas maras estaban matando alrededor mira, los números cambian, ¿no? Va mm, desde 50 a 100 al día, salvadoreños muriendo. ok. Entonces, y ahora aquellos que no están de acuerdo con este sistema en el que tiene limitadas las libertades del pueblo salvadoreño por ser un periodo de excepción, como se le Mm, llama, ¿no? Eh, Se quejan de que el sistema ha puesto a muchos inocentes bajo cárceles y que ha habido injusticias y un montón de otras cosas que seguramente muchas de ellas son verdad. mm, Pero a mí lo que me pesa más es cómo muchos de estos opositores no se dan cuenta que si es cierto que este sistema, con sus varias injusticias seguramente, ha liberado o ha permitido que 60 personas salvadoreñas diarias no mueran, mm, esto debería celebrarse. ¿Por qué? ¿Porque soy político y apoyo a Bukele? No, simplemente porque la vida humana es valiosa. Y si mm, quitarle la libertad a alguien para permitir que otros vivan es lo único que se puede hacer, pues honestamente el sacrificio es importante. Ahora, eso es complicado otra vez, ¿no? En medios, decir esto en una sociedad polarizada causa odio. claro, pero te voy a decir, y si fuese tu hijo, ¿no? Si fuese tu hijo el inocente, encarcelado. Digo, sí, claro, pero
sí, el sistema perfecto no existe, ¿no? El sistema perfecto, o sea, en un mundo ideal, pues, claro, encarcelas a todos los culpables y ningún inocente se va a la cárcel, pero eso no existe, pues, esa es la realidad, eso no existe. Y, y sí, Y a esto voy, fíjate que tan fácil pasamos por, rápido pasamos el hecho de 50, digamos, 50 salvadoreños no están muriendo. mm, Sí, eso es lo único que él tiene. Me explico. Lo claro. mismo, he visto uno que otro de estos TikTokers, pues esta es la generación de los TikTokers, vos. Yo no sé, hablan de generación Z, generación millennial, generación, ¿cuál es la que está hoy? Bruno, vos deberías La saber Z, cuál. la Z es bueno, la Z son los que ahorita son los de 18, creo, o sea, los que están a punto de entrar a la adultez y están ahí al borde, ¿no? Sí, Los Z. sí, yo, bueno, más que generación Z, lo llamaría generación TikToker, ¿no? Porque sus argumentos y sus puntos de vista los basan más en la información que un TikToker te puede dar, Mm, que en términos de 30 segundos te dice un par de verdades o mentiras y claro, tú te crees y la información va desde la salud, la digestión, los problemas psicológicos, los problemas de la guerra, las afirmaciones ideológicas y con eso que se dice ahí, yo ya estoy formado. Y así lo digo. Entonces, lo que te iba a decir es que con cuánta facilidad desvaloramos la vida, con mm, cuánta facilidad decimos Israel se está defendiendo legalmente, por ejemplo, mientras están muriendo cientos y quizás ya miles de seres humanos inocentes. mm, No, no se puede argumentar así, como tampoco se puede argumentar, eh, este, mm, sí, esta es una, así lo he oído un par de estos TikTokers. Sí, ayer fue asesinado, pero no debemos olvidar que, claro, claro, sí. Pero ¿entendés? el argumento, me acuerdo que en Perú era, pero ellos mataron más, ¿no? O sea, esa era la mímica. Mira, esto pasó, pero mira, no te olvides de esto es como, claro, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, ellos mataron a más personas. No tiene ningún Sí, sentido. y eso, esta es una retórica otra vez, ¿no? A él lo mataron porque su discurso era incendiario y violento, ¿verdad? Como que se da no, claro, siempre se anticipa con, no, esto no justifica, pero lo mataron, pero un montón de otras Sí, cosas, ¿no? sí, sí, no. Eh, O la que he visto que yo le puse mute a una amiga. A ver, ya, voy a decir, porque la pusiste en mute. yo la puse, o sea, puse en mute como sus stories. Digo, Ajá. yo no tengo amigos a quienes no respeto intelectualmente. No, no puedo. Ujú. O sea, no puedo tener un amigo tonto. No podría. No podría ser su amigo, simplemente. Pero hay Ah, algunas personas que digo, tú estás al borde, ¿ya? Y no será tan cercana. Sí, por ejemplo, le decís vos a las ah, personas, está al borde. tú estás al borde. Mis amigos me conocen. Mis amigos más, ay, como todos mis amigos y amigas son personas a las que yo respeto intelectualmente. Si no, Ujú. honestamente, no podría. O sea, y hay gente que, mira, está chévere por un rato, pero no me da, ¿ya? Y de repente eso está mal conmigo, no tengo ningún problema en admitirlo. Pero, por ejemplo, me puso algo que lo he visto, ojo, no solo por ella, ¿no? Lo he visto por ahí porque Charlie Kirk tuvo esta cita, ¿no? Donde él era pro armas, ¿no? Cosa que a mí no me gusta, no me cuadra. Pero bueno, entiendo que es parte de la cultura americana. Pero bueno, esa es una conversación aparte. Y él tiene una cita donde él dice, cada muerte, ¿no? Por armas es Ujú. parte del costo necesario Sí, de la libertad de armas, ¿no? Es como él pone la balanza en trade-off, pone en la balanza las dos cosas y dice, mira, si alguien muere eh, por la segunda enmienda, entonces eso es algo que es parte del riesgo que hay que asumir, ¿no? Y ponen eso como que, bueno, él murió, ¿no? Si, según su propio argumento, eso es válido, ¿no? Digo, a ver, número uno, ese no es el punto. Y si incluso ese fuese el punto, nuevamente, para mí el punto central es no ameriten bajo ningún escenario que una persona sea violentada, incluso sin llegar a la muerte, ¿no?
o sea, ningún Ujú, tipo de violencia realmente, ujú, porque diga cosas, ¿no? Y este discurso de que, no, es que es un hate speech, ¿no? Es un discurso violento. Eso no ujú, existe, o sea, eso no ujú, existe. No existe un discurso violento. Sí es un discurso. Ahora, yo te puedo decir algo que a ti no te gusta, pero no te estoy haciendo nada, o sea, tú sigues íntegro, ¿no? ujú, ujú, Y ahí es donde digo, no, no concibo que algún cristiano o alguien que dice ser cristiano puede ujú, estar en favor de este tipo de retórica, ujú, porque yo incluso soy bastante abierto, porque hay quienes dicen, no existe el cristiano de izquierda, por ejemplo. Digo, bueno, no sé si iría tan lejos, creo que hay diferentes aproximaciones, yo no me considero una persona de esa orientación política, pero reconozco que eso también me trae sesgos y creo que otras personas pueden tener, creyentes pueden tener ciertos puntos valiosos ahí de ujú, mis sesgos, ¿no? Sin irse a los extremos. Pero ujú, en este caso no concibo, y no sé tú cómo lo veas, que una ujú. persona que se dice ser cristiana puede estar de acuerdo con ese tipo de retórica. No, obviamente no estoy de acuerdo con ese tipo de análisis. No deberíamos estar de acuerdo porque el asunto es que, mira, en el Nuevo Testamento, en la Escritura, y esta es parte de la discusión entre fe y política, Mm, que no es fácil desenmarañar y hay varias posturas y algunos pues están siempre ahí para que uno los analice y que decida, ¿no? Por dónde ir. En Latinoamérica hemos tenido toda una tradición ya, creo que se puede hablar de tradición, con la teología de la liberación, que según sus mismos teólogos redimían la violencia. Algunos de ellos hablaban de la redención de la violencia, en virtud de que por décadas, según ellos, pues nuestros pueblos habían sido oprimidos. Después de la colonia, pues ha entrado el imperio estadounidense que ha mantenido a nuestros pueblos oprimidos, aliados con las élites de dinero en nuestros países y que ya que esta violencia, esta opresión no puede ser destruida de otra manera, debemos ocupar la violencia para hacerlo. La violencia contra el oponente político, contra el oponente social, y se ha empezado a sembrar. Tenemos ya más de un siglo, creo yo, de estarse sembrando esta idea de que la violencia es redimible, es algo que se puede hacer cuando el que está en el poder es, desde nuestra perspectiva, un opresor. mm, Entonces, claro, esto se coloca a niveles populares. En realidad, la teología de la liberación tuvo mucho éxito en eso, en algunos, principalmente en la campiña, donde un lugar sin el evangelio, sin esperanza, sin otra esperanza que derrotar al opresor a través de la violencia, es pues entendible que muchos de ellos opten por eso. Y entonces destruir al otro, no importa cómo, con la violencia. Bueno, El Salvador otra vez, uno de mi país de origen, sufrió muchísimo a través de esos 12 años de mm, violencia revolucionaria, así se le llamaba, justificada para muchos, en donde lo que es chistoso es que no solamente el opositor político moría, sino el pueblo en general, ¿no? El pueblo en general, la violencia, se decía dentro de los argumentos teológicos de los teólogos de la liberación, es que la espiral de la violencia comienza con el pueblo siendo reprimido por un gobierno, con una militancia, con el militar que mm, aplasta, y esa violencia estructural debe responderse y debe corregirse con una violencia revolucionaria. Ahí los metieron a muchos, ¿no? A mm, muchísimos metieron ahí. Y yo le doy gracias al Señor porque creo que Él me protegió mucho de este discurso parlanchín, destructor también,
por el conocimiento de la Escritura, el deseo de seguir al Señor Jesús más que otra cosa, y dándome cuenta que algunas de las cosas que decían tenían razón, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en el Nuevo Testamento, de acuerdo con el Nuevo Testamento, el único que está autorizado a ocupar la violencia como mecanismo de refrenar el pecado, refrenar la maldad, Mm, es el gobierno, ¿verdad? Es el gobierno que, aun cuando no nos guste, y este es un argumento fuerte, digamos, el de Pablo en Romanos capítulo 13, teniendo a probablemente Nerón mm, y el horrible, si hoy nos quejamos de los imperios, como algunos llaman a los Estados Unidos o Rusia o los árabes o Israel, si hoy nos quejáramos de estos, si nos quejamos de esto, ¿cómo no nos quejaríamos de una Roma mm, que ahí sí era pura violencia, que había implantado su gobierno y así lo mantenía? Por eso resulta escandaloso que el apóstol Pablo llegue a decir en Romanos capítulo 13 que debemos someternos al gobierno humano porque ha sido estipulado por Dios, impuesto por Dios. Eso es escandaloso otra vez. Y siempre tenemos que hacerlo. Siempre debemos hacerlo. Obviamente lo que Pablo dice es que en todo debemos someternos en todo, eh, excepto aquellas cosas en las que contradicen directamente a Dios. Y cuando no nos sometemos, no lo hacemos de manera violenta, ¿no? Es decir, voy a matar al militar, voy a matar al gobierno porque no está de acuerdo con lo que mi cristianismo piensa. ujú, Eso es difícil otra vez de entenderlo en un mundo fuera del cristianismo que conoce el texto bíblico. Y la teología contemporánea, entre ellas la teología liberal y liberacionista, ha hecho gimnasia con el texto bíblico, tratando de ocuparlo para probar que sí es posible ocupar la violencia en contra de aquellos que oprimen al otro, ¿no? Entonces, eso otra vez, ¿qué haces vos, Bruno? Te pregunto, mm, como cristiano, frente a un gobierno que te hace injusticia, por ejemplo, que mata a tu papá, que te mm. quita el dinero que heredaste de él, por ejemplo. ¿Qué haces con este tipo de gobierno? Eh, Obviamente, la opción del cristiano no es simplemente condonar y bendecir lo que se acaba de hacer, pero No, no es opción, simplemente me voy al monte, me voy como dicen las canciones de los Guaraguao, eh, hay varias de estas canciones, mm, estos Guaraguao eran venezolanos, ¿verdad? Que ocupaban la canción típica folclórica como canción de protesta, en mm, donde, en donde se ocupaba este tipo de lenguaje para motivar a la violencia revolucionaria. claro. Y esto otra vez, para el apóstol Pablo, para el apóstol Pedro, para el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Pensándolo de esa manera, si quieres tú puedes hablar, denunciar. Yo no voy a decirle al César que está bien lo que está haciendo, pero yo no voy a agarrar una estaca e írselo a matar al César, aunque muchos en su razonamiento piensan que eso es No, mejor que claro, aquel que está matando a cientos de sí, miles, ¿verdad? claro. O sea, si tú me preguntas a mí humanamente, Ujú, o sea, es bien lógico, ¿no? O sea, si tienes a un dictador que es incuestionablemente injusto, malvado, ¿no? Alguien que, nuevamente, incuestionablemente, no alguien con quien difieres, alguien ujú, que incuestionablemente es un asesino consumado, sí, sí, claro, lógicamente dices, bueno, ¿cómo hacemos para deshacernos de este, no? O sea, claro. para mí me parecería sumamente lógico. Y creo que en cierta medida es lógico, ¿no? Pero siempre me acuerdo la frase de John Hannah de no anteponer nuestra lógica o nuestra necesidad de racionalidad, de racionabilidad al texto bíblico, ¿no? Mm, Eh, y claro, ahí está lo complicado, ¿no? Si me preguntas a mí,
Claro, para mí, yo soy muy práctico, diría, bueno, me voy de acá, ¿no? Si este gobierno no sirve para nada, cojo mis Mm, cosas y me voy a otro lado. sí, Pero no, no, sí, sí, no, no es claro, tan sencillo. y te vas migrando, ¿verdad? Y te vas, como caiga, te vas, venís a los Estados Unidos de indocumentado, ¿no es cierto? Ah, no, Viviendo, pues a un lugar legal, pues no, porque, bueno, yo digo, de te fregué, bro, indocumentado, te no, fregué. de indocumentado no hay mucha justificación, ¿no? Pero bueno, No, sí, este, mira, yo, bueno, vos sabés que tenemos cosas en las que diferimos, pero sí, 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 hay cosas sobre estas que creo yo deben traerse a la escritura. El ejemplo del Señor Jesús es más que suficiente para mí y mm, al leer los ejercicios que la teología de la liberación hizo con la figura del Señor Jesús, tratando de convertirlo en un revolucionario violento, esa es la clave. Yo no dudo que claro, el Señor Jesús es un revolucionario, sí, la palabra del Señor Jesús, su ejemplo, obviamente son revolucionarios y claramente para el cristiano conservador también todo lo que él es, ontológicamente hablando, y lo que hizo en la cruz y su resurrección. Pero para el teólogo que da por sentado que existen ciertos momentos en donde toda teología debe ponerse a un lado y debe ser segunda cosa, porque lo importante es liberarnos de este individuo, de este enemigo político que está matando, por ejemplo, por lo menos para mí, injustificadamente, o está haciendo injusticias. mm, General, yo otra vez no tengo más que volver al ejemplo del Señor Jesús. mm, Un Señor Jesús que con todo y el poder y la fuerza, la sabiduría, no optó por eso. No claro, importa lo que John Sobrino, no importa lo que Juan Luis segundo o Leonardo Boff o algunos de los otros, ¿verdad? Quisieran hacer del Señor Jesús. El, el, la, la figura del Señor Jesús es poderosa para evitar cosas como lo de ayer, mm, para evitar cosas como lo que está sucediendo en Israel otra vez, evitar cosas como lo que está sucediendo en algunos de nuestros países, en El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo se comportaría el Señor Jesús en una situación como la que ahorita está viviendo El Salvador, por ejemplo? Donde seguramente hay injusticias por este sistema en el que no todas las seguridades están, digamos, la protección del ciudadano normal puede estar en peligro algunas veces. ¿Cómo se comportaría él? ¿No? ¿Cómo se comportaría el Señor Jesús en relación con lo que sucede dentro de Venezuela? ¿No? ¿Cómo se comportaría? ¿Estaría pensando en hacer una revolución violenta para desbancar a estos, ¿verdad? Y mantener ese... Mira, es interesante porque sí, el Señor Jesús tiene algunas afirmaciones políticas directas. Yo creo que toda su manera de funcionar tiene una importancia política. Pero a lo que me refiero es estas afirmaciones directamente políticas contra el gobernador, contra el rey, ¿verdad? Como cuando le dicen a Jesús sobre Herodes y Jesús les dice, vayan a decirle a esta zorra que yo sigo trabajando como voy a trabajar, ¿verdad? Es decir, ese no es un lenguaje suavecito, mm, más bien es un lenguaje en cierta manera ofensiva, pero hasta ahí llega. El Señor Jesús nunca se asocia con los celotes. Hubo un movimiento en el siglo XX, Bruno, no sé si has llegado en tus ¿de los estudios a eso, elotes? de que creían, bueno, hay en la historia del Jesús histórico, en la historia de aquellos que estudian sin los milagros, sin la resurrección, sin las cosas sobrenaturales. La historia de Jesús ha habido un montón de teorías, ¿no? Uno de ellos, bueno, en el siglo XIX hubo cientos de vidas que trataron de reconstruir a Jesús Mm, política y socialmente sin la ayuda de los evangelios. En el siglo XX también mm, hubo entre esos muchos que creían que Jesús en el siglo XIX había sido un revolucionario. En el siglo XX, la figura famosa de un tal Brandon, que hace todo un estudio para tratar de probar que Jesús simpatizaba con los celotes, por ejemplo, y que había sido un celote en cierta forma.
Bueno, esa teoría ahistórica en realidad fue refutada una y otra vez por grandes académicos del conocimiento bíblico, histórico. Mm, Kuhlman, por ejemplo, a mediados del siglo XX, tiene un librito que va a la raíz, ¿no? Darle, esto es otra invención. Otra vez. mm, La figura del Señor Jesús no nos permite este tipo de violencia. Jesús mismo se somete al gobierno injusto, otra vez, no sin decir su punto de vista, ¿verdad? El Señor claro. Jesús se defiende dentro de lo humano. Ujú, Frente a, frente a Pilato, habla con él momentáneamente y después deja de hablar. Y es mm, un momentito en el que el hablar, como ya hemos hablado, está aquí contigo, no funciona, ¿verdad? Cuando aquel quiere agarrarle en debate sobre qué es la verdad, ¿no? Y Jesús le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y aquel se voltea como medio así y le pregunta, ¿qué es la verdad? Como queriendo decir, entremos pues en debate filosófico aquí de quién es la verdad. El Señor Jesucristo simplemente claro. calla. Y no es un... Claro. Y sobre la violencia, o sea, no solo Jesús, sino que nunca se nos indica, ¿no? Porque estoy pensando no todo lo que Jesús hace significa que nosotros lo tengamos que imitar necesariamente, ¿no? Hay cosas que son de él, diría. Eh, Sino que no hay ejemplo de eso tampoco luego, ¿no? Ni los apóstoles, como tú ya mencionaste, Pablo, él mismo vive un tiempo de persecución y no está de acuerdo, pero no dice, mira, cuando haya un gobierno así, ¿no? Vamos a planear asesinar a este. Sí, Y creo que eso sale de esta idea de que y ahí es donde yo difiero con mis amigos cristianos, por ejemplo, que son más políticos que nuevamente. Yo prefiero tener a un político y a un periodista cristiano que a un no cristiano, lo prefiero. Pero, y está bien que haga su tarea, por ejemplo, tengo un amigo periodista, ¿no? Que es creyente, que es un buen creyente. Y entonces, claro, el periodista por naturaleza es mucho más político, ¿no? Mucho más abocado a eso. Entonces, él tiene este discurso. Digo, mira, yo no me meto tanto a esos temas porque, bueno, no es mi carrera, así que no me incumbe tanto, por más de que tengo opiniones sobre eso. Pero también digo esta idea de que hay que traer los valores cristianos, ¿no? Hay que cristianizar toda la sociedad. Eso no es lo que yo diría, lo que nos llama el Dios a hacer en el sentido absoluto, ¿no? Obviamente hay que preferir, elegir y actuar conforme a lo que Dios nos enseña, pero eso no significa que vamos a cristianizar todo el mundo, ¿no? Eso no. Yo sé que se usa el versículo de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y digo, ya, pero me parece que estás estirando mucho el chicle. Y lo otro que quería mencionar, porque sé que alguno lo va a decir, pero Dios con Israel, ¿no? Él sí manda a matar a todos los pueblos malvados, ¿no? Inicuos que están alrededor ahí en Canaán. A lo que yo les diría, número uno, se los manda Israel, no te lo mandó a ti, así que no extrapoles ese ejemplo tan rápido. Y yo puedo entender incluso el argumento porque hay todo un argumento ahí de si se puede aprobar o no la pena de muerte a la luz del texto bíblico, pero más allá de esa discusión, es lo que vemos en el Antiguo Testamento, no es que, solo voy a decir por si acaso, no es que sea otro Dios, sino lo que estamos viendo son una serie de instrucciones de Dios, sí, pero de forma particular a un pueblo particular en un momento particular, ¿no? En donde Dios sí dice, ok, vayan a hacer esto, pero eso no significa que sea la regla eh, eterna, la regla para todos los cristianos, ¿no? Entonces y lo traigo porque puede ser una obviedad de repente para nosotros, pero alguien va a decirlo. Entonces digo, bueno, ojo, hay que hacer exégesis correcta a este texto bíblico, ¿no? sí, No hay que caer en sí, ese error. sí. Y ahí es donde también entra en juego una teología correcta, ¿no? Ahí es donde cierto tipo de dispensacionalismo nos ayuda sobre la teología del pacto, que no hace diferencia entre Israel y la iglesia, por ejemplo, ¿no? Mm, Que todo lo que Israel recibe, también recibe la iglesia, que estas distinciones teológicas son fabulosas y deberían de alguna manera afectar nuestra conducta política. En el mm, caso del Señor Jesús,
qué ha venido a hacer él, ¿no? Cómo modifica ciertas verdades del Antiguo Testamento que fueron verdades y que fueron mandamientos, que si los violabas por el mismo dictamen de Dios, merecías la muerte, pero con la venida del Mesías, quien reinterpreta esto, mira, si estuviéramos en otro contexto, deberíamos decir, hay que tomarse su tiempo para entender qué queremos decir con esto, pero Mm, una cosa es cierta, cuando el Señor Jesús viene, hay muchas cosas que cambian, que son mm, canceladas en realidad, porque tenían su función temporal, tenían su función preparatoria del Mesías, y cuando Él viene, Él tiene toda la autoridad para decirle a Israel, hasta aquí llega esto y aquí para allá funciona de otra manera. Nunca en mm. el Nuevo Testamento, por ejemplo, vas a encontrar un salmo de alabanza, un salmo imprecatorio, Imprecatorio. donde Dios le dice, bueno, David muchas veces pidiendo la venganza de Dios, ¿verdad?, sobre el Mm, enemigo. Creo que eso sí es parte de lo que nosotros podemos todavía hacer, el hecho de pedirle al Señor que de verdad Él actúe, que mueva poderes, que Él puede cambiar ciertos momentos históricos complicados que ningún otro ser humano puede hacer. Pero ya llegar a pedirle al Señor, Señor, destrípale los hijos a mi enemigo, ¿verdad? Este tipo de afirmaciones contra la piedra, contra la peña. mm, Estas son las cosas que de alguna manera la revelación progresiva dentro de la Biblia, no hay revelación progresiva normativa afuera de la Biblia, pero mm, la revelación progresiva dentro de la Biblia, que concluye con el Mesías, sus mandatos y sus apóstoles, dentro de esa progresión miramos cómo el Señor Jesús sí nos invita a seguir una ética más parecida a la de Él que a la del antiguo Israel, cualquiera que sea el contexto de estos mandamientos que Jehová les dio al antiguo Israel. mm, Entonces, debemos insistir en que el cristiano vive en un mundo injusto, vive en medios violentos y que lo más fácil para nosotros a veces es contagiarnos, mm. contagiarnos de una izquierda ideológica, filosófica, progresista, según muchos. Yo cuestiono eso, ¿no? Porque en realidad lo que yo De, veo de lo de que llaman progresismo no tiene nada. es más retrógrado, es más animalesco muchas veces, generalmente Troglodita. van para atrás y es fácil identificarse con eso, o por el otro lado es fácil también identificarse con el creyente fundamentalista, aislacionista, superficial, gente que ni siquiera su texto bíblico en español conoce, gente que no ha leído prácticamente nada, que también se va con movimientos políticos, que afirma mesiánicamente que ciertas figuras son puestas por Dios como Mesías. Mm, Entonces, en algún lugar en medio estamos muchos, creo yo, que están mirando estos dos extremos y que se duelen porque las dos son deformaciones de lo que Dios quiere con nosotros. Y la respuesta que debemos tener siempre, aunque sencilla y repetitiva de parte de nosotros, es que no nos queda más que profundizar genuinamente en el texto. Como decía Carson en un post que puse hace unos días, meternos en el texto de manera, mira, esta frase también ha sido ideologizada mucho. Carson la ocupa porque escribe en un contexto académico, si querés, y por eso la ocupo, porque nadie, creo yo, informado teológicamente, va a dudar del academicismo de Carson. En su libro sobre las falacias exegéticas o falacias, es decir, esas malas argumentaciones que cometemos al entender el texto bíblico. Él tiene una sección ahí donde llama precisamente esta falacia de parcializarse. Debemos hacer todo el esfuerzo de reconocer que yo, siendo quien soy,
tengo prejuicios al meterme en el texto bíblico, pero orar fuerte en oración y estudiar a fondo el texto bíblico para que me ayude a entender y me cambie en muchos respectos esta torcedura ideológica que todos tenemos, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha, como la queréis llamar, ¿no? Entonces, ese tipo de aproximación para muchos es muy general, muy mística, si querés, pero honestamente, Bruno, es lo único que los cristianos podemos ofrecer a este mundo. Es decir, es lo único porque con eso va no solo el texto bíblico, va la fe, va el espíritu, va la promesa del Señor de transformarnos desde adentro y que empecemos a ver nuestro planeta con nuevos ojos, ojos del texto, que los ojos sean el texto, el ridículo de aquel, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Famoso influencer argentino cristiano, el Argentino, cristiano, influencer. Dante Ah, Gebel, por ejemplo, que ah, dicen que se ha hecho su cirugía recientemente, vos, no sé, así a fin. no sé. Mira, pero yo lo medio oí otra vez en uno de esos TikTokers que le preguntan, miren, ¿usted quiere Te bajar? gusta ser masoquista a ti, ¿no? Sí, no, hombre, va pasando porque cabal, ¿verdad? Facebook lo identifica uno como cristiano y quizás por eso el algoritmo le mete cosas ahí. En una de esas le dice la entrevistadora a Gebel, y tú serías, tú no basas todas tus cosas en la Biblia, ¿verdad? Y la contestación, ok, aquí no estoy ofendiendo a Gebel, estoy ofendiendo su respuesta. Es una respuesta estúpida. Yo estoy aprendiendo de vos. Porque lo que le dijo es, no lo hago así porque eso sería reducir a Dios a la escritura. Ah, ya, sí, sí he visto, sí he visto. ¿Qué? ¿Cómo le digo yo que la escritura se te ha dado a ti, se nos ha dado a nosotros, no como si fuera una nueva creación donde encontrás toda la realidad, si querés ocupar imágenes o analogías? La escritura, más que eso, son lentes que se te proveen a través de los cuales puedes ver toda la creación de Dios desde otra perspectiva. Por eso es necesario que la escritura esté siempre entre el mundo y tú, porque es a través de entender las escrituras con estos lentes que Dios te ha provisto, que vienen compensados con este programa, si querés ocupar la analogía de computación otra vez, con este software que se llama Espíritu Santo, a través del cual cuando lo entiendes correctamente puedes mirar el mundo desde otra perspectiva y puedes entenderlo definitivamente desde la perspectiva divina, desde la manera en que Dios quiere que se vea el mundo. Pero si no lo haces así, cualquier argumento, cualquier filosofía, cualquier ideología te va a destruir como nos Sí, estamos destruyendo nosotros hoy en día, ¿no? sí, sí. Sí, es que al final toda ideología humana pasa por nuestro corazón torcido por el pecado, ¿no? Y toda, o sea, por más que alguna puede ser menos mala que otra, que genere menor perjuicio, ¿no? Ujú. Menos dolosa que otra. Al final creo que todo pasa por eso. Y para los que nos ven, no sé, yo por lo menos, y sé que tú también, ¿no? Podemos atestiguar que es Dios quien toca y quien cambia nuestro corazón, ¿no? Es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es la que obra a través de diferentes medios, sí, es cierto. Dios no se reduce al texto bíblico, pero en el texto bíblico tenemos su palabra, esa palabra que es verdad, que sale de Él, que es infalible, que es inerrante, y al meditar en ella, como lo dice el Salmo 1, nuestro corazón cambia, ¿no? Porque nuestras tendencias pecaminosas, nuevamente, si me preguntas a mí, y creo que ya nos conocemos lo suficientemente bien, claro, dices, bueno, vamos a aniquilar a todos estos, ¿no? Y ya está. Pero soy confrontado con el texto bíblico, ¿no? Es Claro, claro. amar a tus enemigos. ¿Cómo amo a mis enemigos? Entendiendo que obviamente no significa condonarlos, ¿no? Ujú. ¿Cómo oro
por ujú, mi enemigo. Como, oh, Señor, cámbialo, ujú, cámbialo porque está haciendo mal. ujú, Y mira todo el dolor y todo lo que está haciendo. ujú. Y ayúdame a no reaccionar, ¿no? A no ser reactivo, ¿no? Eso es una tarea de todos los días, ¿no? Y cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de meditar en su palabra, de estar en su presencia, creo que es cuando nuestra actitud, nuestro Ujú, humor, todo se comienza a chequear cada vez más, ¿no? Y sí. a mí me pasa, ¿no? Cuando tengo muchas cosas que hacer y estoy estresado, y ando, Adriana me lo dijo, ¿no? Estás renegando más rápido que de costumbre. Yo, Ya te debe empezaron ser. a jalar el aire, decimos en El Salvador. Ya te No, sí, empezaron a decir, yo me tranquilo, doy cuenta. tranquilo. Yo me Sí. doy cuenta. No, y Pero, mira, pero sí. quizás algo que también debemos mencionar en esto, Bruno, es que algunos se quejan de que cuando hablamos del texto bíblico, estamos hablando de un texto antiguo, por supuesto, que no incluye muchas de las realidades, para hablar filosóficamente, de fenomenológica de hoy, ¿no? Es decir, los fenómenos que suceden hoy. Por ejemplo, en el texto bíblico no tienes una realidad de varios países. Tenemos un imperio que está reinando y frente a este imperio, el apóstol Pablo da ciertas directrices y la escritura en general da ciertas directrices para comportarte dentro de un mundo mono eh, gobernado por un solo Una imperio. monocracia. Sí, sí, todos estos. Es decir, el Nuevo Testamento va dirigido a un universo en donde hay un solo, digámoslo así, un solo país, ¿verdad? Con esa Mm. generalización. Y lo que era, pues era un desastre de gobierno, era un desastre de abusos, de cuestiones morales, amorales, de cuestiones paganas, de idolatría, de violencia, de abuso. Vale la pena leer todos los abusos sobre historia, ¿no? Sobre todos los abusos de ese imperio romano. Y sin embargo, el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesús, nos insisten a vivir en este mundo viviendo los valores personalmente y comunitariamente que Jesús nos ha enseñado. No imponerlos a los demás, ¿verdad? Como Mm. si a la violencia se debe. Por eso es que, mira, por eso te decía al inicio que esto tiene un sinnúmero de, como vos decías, aristas que deberían tocarse y traerse a cuento. El Señor Jesús, por ejemplo, regaña a sus discípulos cuando cree que el cambio de todas las cosas es la solución. El cambio de la realidad política es la solución a la problemática del ser humano. Al contrario, cuando los hijos de Zebedeo le llegan a pedir ser los primeros en el reino, sentados a la diestra y la siniestra, el Señor Jesús los regaña y les dice que por lo menos en este tiempo del reino en misterio, que él lo llama así, el reino, el misterio del reino en esta época, la función de la iglesia no va a ser tomar el poder para desde el poder ejercer fuerza a fin de que se cambie la moralidad del hombre Mm. o el pecado del ser humano. Jesús no dice eso, al contrario, los regaña y les dice, durante este tiempo, la función de mis discípulos va a ser ejemplificar los valores y servir con estos valores. Esta dimensión de Mm. lo que significa ser discípulo del Señor Jesucristo está presente en el Sermón del Monte. Yo, si querés llamar a nuestra audiencia a que revise algunos de mis mensajes sobre el Sermón del Monte y la Ah, ¿verdad? conexión, más que eso, la conexión entre las bienaventuranzas, la sal y la luz que están a la par, es decir, sal y luz se hace, se vive por el pueblo del Señor Jesucristo, repitiendo las características de las bienaventuranzas. Es decir, Mm. no se trata de simplemente como a veces sacado de contexto, ¿no? El pasaje Sí, yo he ese, visto esos pasajes que y dices, tú eres entonces, la sal del mundo, el pasaje más usado por, hubo todo un movimiento, por ejemplo,
contra LGBT en Perú, y Ujú. eso era, ¿no? Esa era la bandera. Sal del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Y decía, Y entonces, esa manera de entregar, pero a lo que voy, y a eso me dirigía al mm, pintar lo monolítico de ese gobierno corrupto romano al que el Señor Jesús y sus discípulos apóstoles se enfrentaron, y aún así nos dieron esta herencia mm, de sal y luz que está reflejada en las bienaventuranzas, no el de la violencia revolucionaria. Nos enseña que en la medida de lo posible hablemos, comuniquemos, tratemos de cambiar si se puede, pues a través de nuestro ejemplo propio y a través de nuestra palabra, la realidad del ser humano, y no a través de la violencia de los celotes o de la violencia de cualquier otro grupo que redimía la violencia. Claro, esa realidad, Bruno, no es la de hoy. Hoy vivimos mm, una realidad de múltiples países en donde vivimos lo mismo con cierto tipo de paraguas de estas ideologías, la ideología obviamente marxista por un lado y la ideología capitalista o neocapitalista, como la quieras llamar, mm. en nuestros países. Pero la verdad es que el criterio de conducta del cristiano vive siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento me dice. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambio a El Salvador? No me gusta, no me gusta lo que Bukele está haciendo, por decirte algo. Como cristiano, yo creo que este está siendo injusto y está haciendo un montón de cosas que no son injustas. Entonces me voy a rebelar y voy a cegarme completamente a lo que nada que este esté haciendo lo voy a, lo voy a aceptar. Nada, nada, nada. Y por otro lado, me voy al fin de cuentas, meter otra vez en la violencia revolucionaria que tanta gente mató hace ya un par de décadas. ¿Es eso lo que debemos hacer? ¿O lo que deberíamos hacer es simplemente aquello que nos parece en contra del Evangelio, simplemente decirlo, enseñarlo a nuestra gente y enseñarle la ética cristiana para que dentro de lo que se pueda a nivel de estos sistemas nuestros, podamos cambiarlos en la siguiente elección, ¿verdad? Si ese es el caso. Y si no cambia, entonces Si no se queda. seguir con lo mismo, insistir en esto. Es que esta es la realidad de la vida. La otra opción es simplemente hacer la que la mayoría hace. Vámonos a las calles, vámonos a las montañas, vamos a quemar llantas, vamos a mandar a estos al infierno como ellos están mandando a un montón. Claro, Y lo mismo debe decirse de Venezuela. Es sí. decir, ¿cómo actuar con Venezuela, allá adentro en Venezuela? Claro, es difícil porque si claro, me preguntas a mí, bajo cualquier lógica, es absolutamente razonable. Oye, métele un tiro a este que está aquí, ¿no? Porque, A eso es lo que me estoy refiriendo. Eso es lo que claro, yo sé, exactamente. digo, y eso Claro, está, y la eso a la guerrilla, luz del texto bíblico no se puede, ¿no? O sea, hay mecanismos de resistencia pacífica que creo que sí son válidos, hay marchas y sí, estas cosas, pero sí, sí, sí. no confabular para tomar justicia por Y eso nuestras es propias lo manos, ¿no? difícil, porque a veces ya convencido de que esa es una opción para el cristiano, empezamos a ocupar ejemplos. Bonhoeffer, por ejemplo, ha Ujú, sido uno de ellos mm, que se ha ocupado por mucha resistencia violenta. Y hay que matar al dictador, hay que matar mm, al, claro, al, al que está en la presidencia, ¿no? Porque mm, es más beneficioso hacerlo de esta manera. sí, No, y hay mucha tela que cortar sobre mm, Bonhoeffer, por supuesto. Hay mucho de lo que Bonhoeffer hizo que yo no tengo que estar de acuerdo con él, y hay muchas otras cosas que sí puedo estar de acuerdo con él, y ujú, son las cosas que casi siempre son ignoradas por estos otros, ¿no? Por eso, por ejemplo, la oración profunda de Bonhoeffer durante su tiempo mm, de estar en prisión. claro, En Venezuela, por ejemplo, honestamente, cualquiera diría, pues no, hay que rebelarse y hay que armar otra guerrilla para derrotar a Maduro. En mi claro, opinión,
como conocedor, si querés, del texto bíblico y de la ética cristiana, diríamos, estamos viviendo en otro mundo, yo no puedo hacer eso, me opongo a él en sus políticas injustas y corruptas. Si hay oportunidad de votar 1000 veces, voy a votar en contra de él. Eso no significa que voy, si me lo encuentro en la calle, lo mato, ¿verdad? Porque merece morir, por ejemplo. No. Y por el otro lado, me doy cuenta que en este nuevo mundo hay otras realidades, como la presencia de otros países, la presencia de otros países, ¿no? Que pueden hacer que este gobierno, tanto de El Salvador, porque es mi país, lo hablo de eso, como el de Venezuela, caiga. La presencia de Estados Unidos, en este caso, que ataca a otro país, aunque aquí la discusión es profunda y no tenemos tiempo para eso, pero el hecho de que Maduro, por ejemplo, yo seguramente sería también el caso de que si Maduro me llama a mí a batallar por su gobierno, no batallo. Claro. Eso es decir, disentir por razones, si quieren llamarlas religiosas, ¿no? Entonces, si vas a batallar contra los Estados Unidos, ahí, andate solo porque tú has hecho algo no solo en medio de nosotros, sino afuera. Y no cuentes conmigo. Y si por eso me quieres matar, pues esta es parte del asunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nuevamente, es someter nuestra razón a la voluntad de Dios, ¿no? A lo que Dios nos ha revelado de forma inequívoca, que es el texto bíblico. Porque, o sea, si queremos racionalizar nuestro pecado, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? No, mira, pero es que, mira, ¿cuántas vidas voy a salvar por esto? Sí, pero somete eso al texto Tú bíblico, no ¿no? eres Dios, ¿verdad? Tú no eres Sí, Dios para hacer sí. eso. Pero bueno, Matando a este, mato a los otros. claro. Matando a este, salvo a los otros. Ese racionamiento no es correcto. Sí, sí. Y Pero bueno, Sorry. Sí. mira, lo único que tenemos que hacer, creo yo, insistir antes de terminar, es que eh, en el caso de Kirk sentimos mucho esta muerte. Muchas de las cosas que él afirmaba son las cosas que nosotros afirmamos. Respeto por la vida, por ejemplo. El no, el darnos cuenta que la vida hoy en día, la vida humana, ha perdido valor y no le queremos dar el valor que la Biblia pide, tanto de un niño en el vientre de su madre como de un hombre que difiere de mí. Es algo que debemos decir, no, por esto vamos a seguir batallando con nuestra boca en contra de la violencia de donde venga, al fin de cuentas. Y si, hermano Bruno, si más adelante las cosas se ponen peor, porque yo no veo cómo este gran movimiento eh, de izquierdista, por llamarlo de alguna forma, progre, por llamarlo de alguna otra forma, que no estoy de acuerdo, al fin de cuentas, con eso, nos llega a matar porque insisto que Dios mira las cosas de esta manera, aunque a ti no te gusten. Si por decir eso nos matan, debemos estar dispuestos a sufrir como nuestro Señor murió, por afirmar el Evangelio, por defender los valores del reino de Dios sin violencia. Así murió Pablo, así murió Pedro y seguramente así murió Juan, los grandes escritores del Nuevo Testamento y en esencia mi Salvador. No te debe, porque mira, al fin de esto debe decirse también que hay muchos cristianos que están con pánico. Hay muchos pastores que están con pánico, porque aquí dentro de los Estados Unidos defender posturas conservadoras puede también desatar una violencia contra ellos Claro, que no se ha vivido hasta esta fecha. claro. Eso es en parte lo que escuchaba ayer, ¿no? Que esa violencia, o sea, ¿por qué el discurso de izquierda versus derecha? Porque yo no he visto, o sea, en términos generales, cuanto menos, si tú estás en sumo desacuerdo con alguien de la postura más derecha,
no te mata. O sea, hasta te puede insultar, ¿no? Hasta puede ser que se acuerde de tu mamá y de toda tu familia, pero no se va a ir, no te va a querer quitar la vida, ¿no? Y eso sí vemos al lado opuesto, lo que es sumamente preocupante. Y sí, incluso tomando Utah como un estado conservador, ¿no? O sea, ni siquiera estaba bueno, en California no tienen muchas armas, pero no es que estaba en un estado eh, liberal, no está en un estado de izquierda, ¿no? Sí. Sí, Yo creo que por eso también se hace esto, el lugar es a propósito también. Sea de donde sea, venga de donde venga, viniese de donde viniese, la violencia revolucionaria no es una opción para el creyente en Cristo. Defienda la palabra, viva la palabra, ame sin que eso signifique acepte. Trate al otro ser humano con toda la dignidad que el otro ser humano se merece, aun cuando no piense como usted. Recuerde, el Señor Jesucristo valora al ser humano mucho más allá que nuestras mascotas, como dice el Sermón del Monte, o como la ecología, como dice el mismo Sermón del Monte. Debemos ser abanderados de aquellos que se levantan por la paz e insisten en la paz y en contra de toda violencia, se llame el progresismo de los Estados Unidos o el conservadurismo de Israel, por ejemplo. El cristianismo difiere de aquellos que ocupan la violencia revolucionaria para arreglar sus problemas. El Señor Jesús nos ha dado armas espirituales suficientemente poderosas para cambiar al ser humano. Ninguna otra arma lo va a cambiar. sí, sí. Y sí, quedémonos con eso. Vayamos a la escritura, vayamos a meditar en ella. Sí, y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Hasta acá con este episodio. Voy a dejar los links de tus prédicas, de las prédicas de Gerardo en la descripción para que los vean. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones.